Imagina un pergamino ancestral encontrado en las ruinas de una sinagoga perdida en el desierto de Mesopotamia. Las palabras escritas en arameo revelan el verdadero encuentro entre un joven y un ser celestial. El nombre grabado en ese texto milenario, Tobías. Pero no el Tobías que conoces de las historias tradicionales. ¿Por qué la historia completa de Tobías fue deliberadamente omitida de muchas tradiciones cristianas? ¿Qué secreto tan poderoso sobre el mundo angelical llevó este joven consigo? ¿Cómo es posible que un simple israelita fuera elegido para una misión que involucraría al mismísimo arcángel Rafael? Hay una verdad oculta detrás de esta historia, una revelación sobre la guerra espiritual que ha permanecido en las sombras durante siglos. ¿Qué vio exactamente Tobías cuando enfrentó al demonio Asmodeo? ¿Qué palabras secretas le enseñó el ángel Rafael que tenían poder para expulsar fuerzas demoníacas? ¿Y por qué esta historia contiene las claves sobre cómo Dios envía protección angelical en nuestros momentos más desesperantes? Esta noche, mientras el mundo duerme, descubriremos el secreto que ha estado oculto en el libro de Tobías. Querido hermano, querida hermana de toda América Latina, prepárate para conocer el secreto que Tobías guardó sobre los ángeles de Dios. Si ya sientes que tu espíritu se despierta ante esta revelación, regálanos un me gusta y suscríbete para más misterios bíblicos que cambiarán tu fe para siempre. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo revelará la verdad sobre Tobías, sino que te mostrará exactamente cómo Dios envía protección angelical para las batallas que tú estás enfrentando ahora mismo. Ahora, ponte cómodo. Respira profundamente. Deja que tu cuerpo encuentre la paz que solo Dios puede dar. Inclina tu corazón porque lo que viene es más que una historia. Es una revelación sobre el mundo angelical que ha esperado siglos para llegar a tus oídos. Que el Espíritu Santo prepare tu alma. Que la presencia de los ángeles de Dios que acampan alrededor de aquellos que le temen, guarden tu mente y tu corazón mientras exploramos juntos los misterios más profundos de la fe. Oremos juntos. Padre Celestial, así como enviaste al ángel Rafael para guiar a Tobías, envía tu presencia ahora para guiar nuestros corazones. Que cada palabra penetre las profundidades de nuestro espíritu y que comprendamos tu protección de manera completamente nueva. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. En el corazón del poderoso imperio persa, donde los reyes dominaban con puño de hierro sobre los israelitas exiliados, donde la fe en el Dios de Abraham parecía una llama a punto de extinguirse bajo la opresión pagana, vivía un joven cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre. Su nombre era Tobías, hijo de Tobit, un hombre que había perdido todo por permanecer fiel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo que Tobías no sabía, lo que ningún mortal podría haber imaginado, es que su nombre ya había sido pronunciado en las cortes celestiales. ¿Puedes imaginar ese momento? Cuando el Altísimo, desde su trono de gloria eterna, observa la tierra y dice: ¿Tobías será mi elegido para esta misión? Los ángeles del Altísimo conocían su historia antes de que él la viviera. El arcángel Rafael ya había recibido órdenes directas del trono de Dios, instrucciones específicas sobre cómo proteger y guiar al joven israelita. ¿Te has preguntado alguna vez si los ángeles conocen tu nombre? ¿Si hay misiones celestiales preparadas específicamente para tu vida?
Si en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay ángeles que han recibido órdenes del cielo concernientes a tu destino, la respuesta te sorprenderá, porque lo que le sucedió a Tobías no fue un caso aislado, fue un patrón divino que Dios sigue usando hasta el día de hoy. El padre de Tobías, Tobit, había sido próspero y respetado entre los israelitas exiliados en la gran ciudad de Nínive. Comerciante exitoso, hombre de fe inquebrantable, ejemplo de integridad en medio de una sociedad corrompida por la idolatría y la injusticia. Pero su fidelidad a la ley de Dios le trajo enemigos poderosos. Durante años ayudó a sus hermanos israelitas, arriesgando su vida y su fortuna para sepultar dignamente a los muertos que eran dejados en las calles como señal de humillación del imperio sobre el pueblo escogido. Esa piedad tuvo un precio terrible. Fue denunciado por los gobernantes paganos, perdió todo lo que había construido durante décadas y quedó reducido a la miseria más absoluta. Su fortuna se esfumó, su reputación fue destruida y su familia quedó en la indigencia. Pero lo peor aún estaba por venir, porque a veces Dios permite que las pruebas se intensifiquen justo antes de revelar su gloria. ¿Sabías que Dios a menudo permite que los justos pasen por el valle de sombra de muerte para prepararlos para milagros extraordinarios? La historia de Tobías es exactamente eso, una demostración de cómo el Altísimo usa las adversidades más crueles como trampolín hacia bendiciones inimaginables. Una noche fatídica, después de enterrar a un hermano de fe bajo el riesgo de ser descubierto y ejecutado, Tobit descansaba junto a un muro, agotado física y emocionalmente por años de sufrimiento y pérdidas. Sus ojos fueron alcanzados por excremento de pájaros, causándole una ceguera irreversible. Imagínate el momento. El hombre que había sacrificado todo por servir a Dios, que había perdido su fortuna por mantener su fe, ahora perdía también la vista. La tragedia que cayó sobre Tobit se convirtió en una prueba devastadora para toda la familia, especialmente para Tobías. Ahora le correspondía al joven sostener la casa y cuidar de sus padres. Desde pequeño había aprendido los valores de la honestidad y la bondad, pero ahora sentía el peso aplastante de una responsabilidad que parecía imposible de cargar. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Como si las circunstancias fueran más grandes que tu capacidad? ¿Como si Dios hubiera permitido que la carga fuera demasiado pesada para tus hombros? Pero aquí está lo que Tobías no podía ver. Mientras él luchaba con la desesperanza humana, mientras su padre quedaba sumido en la amargura de la ceguera física, en el reino celestial ya se estaba orquestando su liberación. Los ángeles del Altísimo habían recibido órdenes específicas. El plan divino ya estaba en movimiento. Cada noche, Tobías escuchaba los lamentos desgarradores de su padre. «Oh Señor, ¿por qué permites tanto sufrimiento a los justos? ¿Por qué aquellos que te sirven con fidelidad enfrentan las pruebas más crueles?», murmuraba Tobit en las largas noches de oscuridad, cuando el dolor del alma parecía más intenso que cualquier sufrimiento físico. Tobías veía el dolor grabado en el rostro de su padre, las lágrimas que caían en silencio, la frustración de un hombre justo que no comprendía por qué Dios parecía haberlo abandonado. Se preguntaba cuál sería el propósito de tanto dolor, cuál podría ser el sentido de una tragedia tan completa. Su corazón ardía con el deseo desesperante de aliviar el sufrimiento de su familia, de encontrar una solución, de ver una luz al final del túnel.
Pero no había salida visible, no había esperanza en el horizonte, no había recursos naturales que pudieran cambiar su situación desesperante. ¿Te identificas con esa sensación? Esa desesperanza cuando has orado y orado, pero el cielo parece de bronce. Cuando has servido a Dios fielmente, pero las circunstancias solo empeoran. Pues déjame decirte algo que transformará tu perspectiva. Tobías estaba a punto de descubrir que los lamentos de los justos no caen al vacío, que cada lágrima derramada en oración sincera es recogida en las copas de oro del Altísimo, que a veces Dios permite que la noche se oscurezca completamente para que el amanecer sea más glorioso. Fue entonces que una mañana fría y gris, cuando la desesperanza parecía haberse establecido permanentemente en el hogar de Tobit, el anciano ciego llamó a Tobías con una urgencia que el joven no había escuchado en mucho tiempo. «Hijo mío, acércate. Hay algo que nunca te he contado, un secreto que he guardado durante años, esperando el momento correcto para revelártelo». Tobías se acercó con el corazón acelerado, sintiendo que algo importante y transformador estaba a punto de ser revelado. La expresión en el rostro de su padre había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, había una chispa de esperanza en sus ojos ciegos. Antes de mi ceguera, antes de que perdiéramos todo, confié una gran suma de dinero a Gabael, un hombre de absoluta confianza en la ciudad de Rajés, en la tierra de los Medos. Es una fortuna considerable, hijo mío, lo suficiente para cambiar completamente nuestra situación. Tobías se quedó sin aliento. ¿Un tesoro secreto? ¿Una fortuna oculta que su padre había guardado en silencio durante todos estos años de miseria? Ahora que siento que mi vida se acerca a su fin, continuó Tobit con voz temblorosa, quiero que vayas allá y recuperes ese dinero. Con él podrás cuidar de tu madre cuando yo parta. Podrás restaurar la dignidad de nuestra familia. ¿Un tesoro secreto? ¿Una fortuna oculta que su padre había guardado en silencio durante todos estos años de miseria? Tobías no sabía que esta revelación era exactamente el momento que el cielo había esperando, que esta misión aparentemente humana era en realidad el comienzo de una aventura sobrenatural. «Padre, ¿por qué guardaste este secreto tanto tiempo?», preguntó Tobías, sorprendido y confundido. «¿Por qué no me lo dijiste durante todos estos años cuando tanto lo necesitábamos?». Tobit sonrió con una sabiduría que solo los sufrimientos profundos pueden enseñar, porque un hombre solo conoce su propia fuerza cuando es probado en el fuego de la adversidad. Si te lo hubiera dicho antes, cuando eras young e inexperto, tal vez tu corazón se habría desviado hacia la avaricia y no hacia la justicia. Los tiempos difíciles, hijo mío, no son castigo de Dios, son su escuela de formación. Ahora veo en tus ojos la madurez que solo viene a través de las pruebas. Veo que eres un hombre íntegro, capaz de manejar tanto la abundancia como la escasez. Ve, hijo mío, y que el Señor del cielo guíe tus pasos». El corazón de Tobías latía con una mezcla de emoción y terror. Viajar hasta la tierra de los Medos no era algo sencillo ni seguro. Eran muchos días de caminata atravesando territorios peligrosos, cruzando desiertos implacables, enfrentando bandidos, bestias salvajes y 1000 peligros desconocidos.
¿Cómo podría un joven sin experiencia en viajes largos emprender semejante misión? ¿Cómo podría ir solo a reclamar una fortuna en tierras extranjeras donde no conocía a nadie? Pero aquí está lo extraordinario, querido hermano, querida hermana. Como si el destino mismo respondiera a su duda más profunda, como si las fuerzas celestiales hubieran estado esperando exactamente este momento. Esa misma tarde, un hombre desconocido tocó a la puerta de su casa. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O había algo mucho más sobrenatural operando detrás de esta historia? Si esta revelación está tocando tu corazón de manera especial, si sientes que Dios te está preparando para tu propia misión sobrenatural, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre la protección angelical de Dios, porque lo que viene a continuación revelará uno de los secretos más poderosos sobre cómo el Altísimo envía ayuda celestial justo en el momento exacto cuando más la necesitamos. Los nudillos golpearon la puerta de madera con una firmeza que parecía resonar con autoridad divina. Cuando Tobías abrió, se encontró cara a cara con un hombre cuya presencia inmediatamente llenó el ambiente con una paz inexplicable. «He oído que buscas un compañero de viaje», dijo el desconocido con una voz que tenía la serenidad de aguas profundas. «Conozco perfectamente el camino hacia la tierra de los medos y puedo garantizar que llegarás a tu destino con total seguridad. Mi nombre es Azarías». Tobías estudió al desconocido con detenimiento. Su rostro era sereno, pero irradiaba una autoridad silenciosa. Sus ojos brillaban con un misterio indescriptible que parecía contener siglos de sabiduría. Su postura era la de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. ¿Cómo sabía él de su misión secreta? ¿Cómo se había enterado de que necesitaba un compañero de viaje? ¿Y por qué había aparecido justo en ese momento exacto, como si hubiera estado esperando la señal perfecta? Lo que Tobías no sabía es que no estaba mirando a un simple hombre, estaba ante el arcángel Rafael, enviado directamente del trono de gloria con una misión específica que había sido planeada en los consejos eternos del Altísimo. ¿Has experimentado alguna vez esos encuentros que parecen demasiado perfectos para ser coincidencia? Cuando aparece exactamente la persona correcta en el momento preciso con la solución exacta que necesitas? Tal vez no fue casualidad, tal vez fue intervención angelical. Tobit, al escuchar la voz del desconocido desde su lugar junto al fuego, se incorporó con una rapidez sorprendente para un hombre ciego y enfermo. Su rostro, que había estado marcado por la tristeza durante tanto tiempo, se iluminó con una sonrisa de reconocimiento espiritual. «Hijo mío», le dijo a Tobías con una certeza que no había mostrado en años, «este hombre es un enviado de Dios. Confía en él sin dudar, porque mi espíritu reconoce en él la presencia del Altísimo». ¿Cómo pudo Tobit, siendo ciego, reconocer la naturaleza celestial de Rafael? ¿Qué percibió su espíritu que sus ojos no podían ver? ¿Has notado que a veces los ciegos espirituales ven con mayor claridad que aquellos que confían solo en sus sentidos naturales? La respuesta está en que cuando pasamos por pruebas extremas, cuando la ceguera física nos obliga a desarrollar la visión espiritual, cuando el sufrimiento abre canales de percepción que antes estaban cerrados, comenzamos a discernir realidades del reino invisible que otros no pueden detectar. Tobit había desarrollado una sensibilidad sobrenatural.
Sus años de sufrimiento lo habían preparado para reconocer la voz del cielo cuando la escuchara. El sol se alzaba como una esfera de fuego dorado en el horizonte cuando Tobías partió de su hogar, llevando una pequeña bolsa de provisiones, un bastón firme tallado en madera de olivo y el peso de una responsabilidad que cambiaría su destino para siempre. Miró hacia atrás una última vez, grabando en su memoria la imagen de su madre Ana secándose las lágrimas con el borde de su manto, mientras su padre Tobit asentía en silencio con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza, como si ya supiera que ese no era un camino común, sino el comienzo de una aventura que trascendía lo natural. A su lado caminaba Azarías, el hombre misterioso que había aparecido en el momento exacto como respuesta a una oración no pronunciada. Su rostro era sereno, su postura erguida emanaba autoridad celestial y sus ojos parecían brillar con una luz sutil cuando reflejaban los primeros rayos del sol matutino. Pero había algo inquietante y maravilloso a la vez. Azarías caminaba con una ligereza que desafiaba las leyes naturales, como si el peso del viaje, el calor del sol, el cansancio de las jornadas largas simplemente no le afectaban en absoluto. ¿Has notado cómo algunas personas que entran en tu vida parecen tener una paz sobrenatural? Una estabilidad que no se tambalea ante las circunstancias, una fortaleza que no se explica por factores humanos. Tal vez estás ante un enviado de Dios. Durante las primeras horas del viaje, mientras cruzaban los senderos polvorientos que llevaban fuera de los límites de Nínive, el silencio reinaba entre los dos viajeros. Tobías, inquieto por la presencia enigmática de su compañero, finalmente decidió romper el silencio que se había vuelto casi tangible. Dijiste que conoces bien este camino hacia la tierra de los medos, Azarías. Debe ser un recorrido de muchos días, lleno de peligros. ¿De dónde vienes exactamente? ¿Cuál es tu historia? El hombre le lanzó una mirada enigmática, como si estuviera evaluando cuánta verdad podía revelar, antes de responder con palabras cuidadosamente escogidas. He cruzado estas tierras muchas veces, a lo largo de mucho tiempo. Mi padre también fue viajero, y con él aprendí no solo los secretos de los caminos físicos, sino también los peligros espirituales que habitan en estos lugares desolados. ¿Y quién era tu padre?, insistió Tobías, sintiendo que cada respuesta generaba más preguntas. Azarías esbozó una sonrisa serena que parecía contener misterios eternos. Mi padre es conocido por todos los justos y amado por aquellos que siguen el camino recto. Él guía y protege a aquellos que ponen su confianza en el Señor del cielo. Su nombre es pronunciado con reverencia en todos los confines de la tierra. Tobías sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La respuesta era enigmática pero cargada de significado, como si cada palabra hubiera sido escogida para revelar y ocultar al mismo tiempo, como si hablara en códigos que solo los iniciados en los misterios divinos podrían comprender completamente. A medida que las horas se convertían en jornada completa, Tobías comenzó a notar algo que desafiaba toda lógica natural. Azarías parecía completamente inmune al cansancio. Mientras él mismo ya sentía el peso del viaje en sus piernas jóvenes pero inexpertas, el misterioso viajero seguía con pasos firmes, sin sudar, sin jadear, sin mostrar ningún signo de fatiga humana. En una ocasión memorable, al cruzar un pequeño arroyo cuyas aguas corrían más rápido de lo que parecía desde la orilla,
Tobías calculó mal la profundidad y la fuerza de la corriente. Tropezó con una piedra sumergida y cayó al agua con un estrépito que resonó en el silencio del paraje. Gruñó al intentar levantarse, pero se dio cuenta con pánico creciente que la corriente era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Sus pies resbalaron sobre las piedras del lecho del arroyo y por un momento terrible sintió que podría ser arrastrado por la corriente. Fue entonces cuando Azarías, con un movimiento tan fluido y preciso que parecía haber sido coreografiado en el cielo, lo sujetó por el brazo y con una fuerza absolutamente inexplicable, lo levantó como si Tobías fuera un niño pequeño, colocándolo firmemente en la orilla seca. «Ten cuidado, Tobías», le dijo, con la misma calma imperturbable que caracterizaba todas sus palabras. «Hay fuerzas invisibles que intentan derribarnos cuando menos lo esperamos, especialmente cuando estamos cumpliendo misiones que tienen propósitos eternos. Fuerzas invisibles, misiones con propósitos eternos. ¿Qué sabía Azarías que Tobías no sabía? ¿Y cómo podía un hombre tener esa fuerza que trascendía completamente los límites humanos? Esa noche, cuando montaron campante bajo un cielo estrellado que parecía una cúpula de diamantes sobre sus cabezas, cuando el fuego crepitaba, creando sombras danzantes en sus rostros, Tobías no pudo contener por más tiempo las dudas que se habían estado acumulando en su mente. Mientras masticaba lentamente un trozo de pan seco y bebía agua fresca de su odre de cuero, lanzó una mirada directa y desconfiada a su compañero de viaje, quien permanecía sentado en perfecta quietud, contemplando las llamas como si pudiera leer secretos eternos en su danza. «Azarías, necesito entender algo», dijo finalmente con una voz que mezclaba curiosidad y aprehensión. «¿Por qué mi padre confió tanto en ti desde el momento en que te vio? Apenas te conocía, no sabía nada de tu historia, tu familia, tu procedencia, pero no dudó y por un segundo en entregarme en tus manos». Azarías levantó lentamente los ojos del fuego y miró a Tobías con una serenidad tan profunda que parecía tener raíces en la eternidad. «Porque los justos que han pasado por el fuego de la prueba desarrollan la capacidad de reconocer a aquellos que vienen en nombre del Señor. Tu padre ha sufrido mucho, pero ese sufrimiento ha purificado su discernimiento espiritual». El joven sintió que su corazón se aceleraba con una mezcla de temor reverente y curiosidad intensa. Esa respuesta no era la explicación común que daría un viajero ordinario. ¿Quién era realmente Azarías? ¿Cómo sabía tanto sobre los caminos, tanto físicos como espirituales? ¿Por qué tenía esa presencia que tranquilizaba el alma, pero al mismo tiempo llenaba el ambiente de misterio santo? La mañana siguiente trajo consigo una densa niebla que cubría el horizonte como un velo misterioso, ocultando la vastedad del paisaje que aún les faltaba por recorrer. El calor del día comenzaba a surgir gradualmente, y el paisaje árido y desolado daba paso lentamente a una vegetación más espesa y verde a orillas del majestuoso río Tigris. El agua corriente brillaba como cristal líquido bajo los rayos del sol naciente, pero, a pesar de la calma aparente que presentaba la superficie, el lugar transmitía una sensación de peligro inminente, como si fuerzas invisibles estuvieran vigilando cada movimiento de los viajeros. «Vamos a cruzar aquí»,
dijo Azarías con una firmeza que no admitía cuestionamiento, interrumpiendo el silencio contemplativo que los había acompañado durante la mañana. Tobías miró al hombre y, confiando en el juicio que había demostrado hasta ese momento, se preparó sin dudar para la travesía. Sin embargo, en el momento exacto en que entraron en el agua fría y aparentemente profunda, el ambiente cambió drásticamente. ¿Por qué ese río específico? ¿Por qué Azarías sabía exactamente dónde cruzar sin consultar mapa alguno? Y, lo más inquietante de todo, ¿por qué parecía que algo sobrenatural los estaba esperando en esas aguas que parecían inocentes? El agua, que inicialmente había parecido calma y controlable, comenzó a agitarse de manera inexplicable. Las ondas se formaban sin que hubiera viento, las corrientes cambiaban de dirección sin razón aparente. Fue entonces cuando Tobías sintió algo completamente extraño y aterrador tocando sus pies. Un movimiento rápido y deliberado, como si algo grande y poderoso estuviera evaluándolo desde las profundidades. Un rasguño calculado que envió ondas de pánico por todo su sistema nervioso. Antes de que su mente pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, una sombra gigantesca emergió del agua con una fuerza aterradora que hizo que las ondas se alzaran como montañas líquidas alrededor de ellos. Era un pez monstruoso, una criatura que desafiaba toda descripción natural, dientes afilados como cuchillos de guerra, escamas que reflejaban la luz como fragmentos de vidrio cortante, ojos que brillaban con una malevolencia que parecía venir directamente del abismo. La bestia atacó a Tobías con un rugido que resonó como trueno en las aguas, un sonido que parecía contener ecos de tormentos ancestrales. No tuvo tiempo de reaccionar, no hubo oportunidad para la estrategia o la huida. La criatura saltó hacia él con sus mandíbulas abriéndose como las puertas del infierno mismo, a punto de devorarlo completamente. Tobías gritó con una desesperación que brotó desde lo más profundo de su alma e intentó apartarse, pero las aguas agitadas lo arrastraban inexorablemente hacia las fauces de la muerte. Pero entonces Azarías actuó con una agilidad que trascendía completamente los límites humanos. En un movimiento rápido y preciso que parecía haber sido ensayado en los entrenamientos celestiales, lanzó una lanza que apareció en su mano como materializada de la nada, clavándola directamente en el costado de la bestia y apartándola momentáneamente del joven aterrorizado. En Tobías, captura el pez, ordenó Azarías con la misma calma imperturbable que tenía cuando el peligro parecía más inminente, como si hubiera enfrentado 1000 batallas similares y supiera exactamente el resultado final. Un pez demoníaco enviado para impedir la misión, un ángel que luchaba con criaturas del abismo como si fuera su especialidad. Querido hermano, querida hermana, estamos entrando en territorio donde el mundo natural y el sobrenatural se encuentran, donde las batallas espirituales toman forma física. Si sientes que tu fe se está fortaleciendo con esta revelación, si reconoces que en tu propia vida has enfrentado peces monstruosos que parecían venir a destruir tus propósitos divinos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene revelará exactamente por qué ese pez tenía poderes sobrenaturales y cómo Dios transforma hasta los encuentros más terroríficos en herramientas para nuestro destino. Tobías,
Aún con el corazón palpitando como tambor de guerra, sintió que algo había cambiado permanentemente dentro de él. La orden de Azarías resonaba en su mente con una autoridad incuestionable, pero su alma luchaba por comprender lo que acababa de presenciar. Observó al pez monstruoso alejándose hacia aguas profundas, herido, pero aún mostrando esa vida antinatural. Sin saber qué más hacer, guiado por una fe que no sabía que poseía, se lanzó al agua otra vez, ignorando el terror que le gritaba que huyera. Logró agarrar la cola resbaladiza, sintiendo escamas que parecían pulsar con energía sobrenatural. Tiró con una fuerza desconocida, arrastrando la criatura hacia la orilla, mientras el agua burbujeaba como si reaccionaba a su presencia abismal. Con determinación que lo sorprendió, arrastró al pez hacia tierra seca. Cayó de rodillas, jadeando, mientras agua divina y sudor humano se mezclaban en su rostro. «¿Qué hago ahora?», preguntó, mirando alternadamente a la criatura muerta y al rostro sereno de Azarías. Lo que el ángel revelaría cambiaría para siempre su comprensión sobre el poder de Dios contra las fuerzas demoníacas. Sin mostrar prisa, como si tuviera toda la eternidad, Azarías se acercó y observó la criatura con la seriedad de un general celestial inspeccionando despojos de batalla. Corta cuidadosamente el corazón, el hígado y la hiel, instruyó, con precisión que revelaba conocimiento de secretos sobrenaturales. Guárdalos con el mayor cuidado, porque poseen propiedades que trascienden el mundo natural. Eso no solo salvará tu vida, sino que te dará poder sobre fuerzas que has comenzado a descubrir. Tobías lo miró con confusión y respeto reverente. ¿Qué significado podrían tener los órganos de una criatura del abismo? ¿Por qué era crítico guardarlos? «No hay tiempo para todas las preguntas que bullen en tu mente», dijo el ángel con calma imperturbable. «La comprensión llegará cuando la necesites. Por ahora, haz exactamente lo que te he instruido». Tobías no lo sabía aún, pero estaba manejando elementos con poder decisivo en el reino invisible, herramientas entregadas precisamente para las batallas que aún enfrentarían. Con renuncia mezclada con obediencia, Tobías hizo exactamente lo ordenado. Usando su cuchillo con manos temblorosas, retiró los órganos y los colocó en su saco de cuero. El olor a sangre fresca flotaba como incenso en un templo misterioso. Pero al guardar esos elementos extraños, sintió algo diferente moverse en su espíritu. Era como si había cruzado un umbral invisible, como si al obedecer las instrucciones del ángel había sido iniciado en secretos que pocos mortales descubren. Como si ahora poseía una autoridad espiritual depositada en él a través de esa experiencia sobrenatural. ¿Has experimentado esa sensación cuando Dios te entrega algo que parece extraño, pero tu espíritu sabe que es profundamente importante? Tobías acababa de recibir armas sobrenaturales para batallas que aún no sabía que tendría que pelear.
Los días siguientes trajeron un calor que parecía emanar de hornos del desierto. El río Tigris había quedado atrás, pero el camino hacia Rajés se extendía como una promesa lejana. Tobías sentía el peso acumulativo de cada paso. Sus pies, castigados por caminatas que superaban cualquier experiencia previa, se arrastraban por senderos sin fin. El paisaje no ofrecía consuelo. Vasta extensión árida donde el sol castigaba sin piedad. Tras horas que se sentían como días, cuando el desaliento comenzaba a filtrarse como veneno lento, Azarías señaló un pequeño oasis sombreado donde podrían descansar. Fue allí, rodeado por la vastedad del desierto que reflejaba su propia desesperanza, que Tobías enfrentaría su primera gran crisis de fe. Tobías se dejó caer sobre una piedra, sintiendo cómo el polvo se adhería a su piel empapada en sudor y cómo el cansancio se apoderaba de su alma. No podía apartar las imágenes de su hogar, su madre Ana preparando comidas llenas de amor, su padre Tobit contando historias junto al fuego, la vida sencilla que ahora parecía pertenecer a otro mundo. Ya no sé si puedo continuar, murmuró con voz quebrada. Todo esto es demasiado para mí. Tal vez sea mejor regresar mientras tengo fuerzas. Tal vez no soy realmente el elegido para esta misión. No soy tan fuerte como tú, Azarías. Mira cómo caminas sin cansarte, cómo enfrentas cada desafío con calma sobrenatural. Yo no puedo seguir enfrentando lo que viene. Era el momento exacto que las fuerzas del mal habían esperado, cuando su fe llegara al punto de quiebre total. Azarías permaneció en silencio minutos eternos, como consultando las cortes celestiales. Luego habló con autoridad que emanaba del trono del Altísimo. El camino que recorres no es fácil, Tobías, pero si lo fuera, no tendría el valor eterno que posee. Las misiones que cambian destinos nunca son cómodas. Fuiste elegido no por lo que eres en este momento de debilidad, sino por lo que puedes llegar a ser cuando permitas que la fuerza del Altísimo se perfeccione en tu fragilidad. El Señor del cielo no llama a los que se sienten fuertes en sí mismos, llama a aquellos que tienen suficiente humildad para reconocer su necesidad de poder divino. ¿Reconoces esa sabiduría que solo puede venir del cielo? Azarías transmitía la perspectiva eterna del Creador. Pero, ¿y si fallo completamente?, preguntó Tobías con voz entrecortada. ¿Y si no puedo cumplir lo que se me ha encomendado? ¿Qué pasará entonces con mi familia? Azarías dirigió su mirada al horizonte infinito. Su expresión permanecía serena, pero Tobías sintió una presencia que llenaba el espacio con autoridad celestial. El fracaso verdadero, dijo con voz que resonaba con ecos de eternidad, solo ocurre cuando alguien se rinde antes de permitir que Dios demuestre su poder. La duda que sientes no es tu enemigo. Es tu primera gran tentación espiritual. La fe real es la decisión de seguir adelante incluso cuando no puedes ver el final, incluso cuando tus fuerzas se han agotado, incluso cuando todo lo que tienes es una promesa divina y la convicción de que aquel que te llamó es completamente fiel. Por un momento suspendido en tiempo eterno, nada más sucedió en ese oasis.
El viento levantaba nubes de polvo dorado que danzaban como partículas de luz, mientras el sol descendía hacia el horizonte. Tobías sentía estar en el borde de un precipicio espiritual, donde su próxima decisión determinaría no solo el éxito de su misión, sino el curso de su destino eterno. Con lentitud dolorosa pero profundamente significativa, como si cada movimiento fuera oración silenciosa, Tobías extendió su mano hacia Azarías. En el momento exacto que sus dedos tocaron la mano del ángel, sintió algo jamás experimentado, una corriente de poder divino que fluyó como río de fuego celestial, encendiendo algo en lo profundo de su espíritu. Era como si todas sus fuerzas fueran repuestas instantáneamente, como si una llama de determinación sobrenatural hubiera sido encendida en su corazón. «Iré», dijo con nueva autoridad, más para el cielo que para el ángel. Rafael asintió con satisfacción profunda, y por primera vez una sonrisa completa iluminó su rostro celestial. «Tomaste la decisión correcta, Tobías. Has pasado tu primera gran prueba. Ahora, fortalecido por este encuentro con el poder del Altísimo, sigue adelante. El camino apenas comienza y las victorias más grandes aún te esperan». ¿Te das cuenta de la profundidad de lo que acaba de suceder? En ese momento crucial, cuando Tobías tocó la mano del ángel y recibió fuerza sobrenatural, experimentó lo que millones de creyentes han experimentado: el encuentro entre debilidad humana y poder divino. ¿Cuántas veces en tu vida Dios ha enviado ayuda angelical justo cuando estabas a punto de rendirte? Si esta historia fortalece tu fe de maneras nuevas, compártela con alguien que necesite escuchar sobre el poder real de los ángeles de Dios, porque lo que viene revelará el encuentro más poderoso entre el reino angelical y las fuerzas demoníacas, y cómo Tobías usaría exactamente esos órganos misteriosos que contenían poder celestial. Los días restantes del viaje hacia la casa de Raguel transcurrieron con una intensidad espiritual que Tobías nunca había experimentado. Cada amanecer traía nuevas revelaciones sobre la naturaleza de su misión. Cada atardecer lo encontraba más fortalecido en su comprensión de que no era simplemente un joven en busca de tesoro familiar. Era un soldado en una guerra cósmica, un instrumento elegido en una batalla entre luz y tinieblas que trascendía su comprensión inicial. Habían enfrentado tormentas de arena que parecían enviadas por fuerzas malévolas, encuentros con bestias que huían inexplicablemente al acercarse a Azarías, noches donde el viento llevaba susurros de seres invisibles. Finalmente, las paredes de piedra de la casa de Raguel se alzaban como refugio prometido, fortaleza de esperanza después de tantos días de desafíos sobrenaturales. Tobías sentía alivio profundo y anticipación nerviosa, pero lo que no sabía es que su verdadera prueba apenas comenzaba, porque dentro de esas paredes habitaba algo que había aterrorizado a los hombres más valientes, una presencia demoníaca que había convertido cada esperanza de amor en tragedia mortal. Al cruzar el umbral, fueron recibidos por Raguel, hombre imponente cuya presencia habría sido majestuosa si no fuera por los ojos que reflejaban tristeza profunda y desesperación que parecía haber echado raíces durante años de sufrimiento inexplicable.
Su rostro, marcado por líneas de noches sin dormir y días sin esperanza, se iluminó momentáneamente al ver a los viajeros, pero inmediatamente la sombra de preocupación antigua volvió a oscurecer sus facciones. Los condujo hacia el interior hasta una sala principal decorada con alfombras persas y muebles que habrían sido hermosos si no fuera por el ambiente de luto que los envolvía. Fue allí donde Tobías la vio por primera vez. Una joven sentada en un rincón sombreado, con los ojos fijos en el suelo, como si no se atreviera a mirar directamente a ningún visitante. Tenía cabello oscuro que caía como cascada de seda sobre sus hombros, y su rostro, aunque marcado por tristeza demasiado profunda para su edad, mostraba una belleza que trascendía lo físico y tocaba algo en el realm del alma. Cuando finalmente levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Tobías, él sintió algo jamás experimentado. Un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento espiritual, como si su alma hubiera reconocido a alguien que había estado esperando toda su vida. Raguel, con voz que temblaba entre esperanza desesperada y temor ancestral, hizo las presentaciones. Esta es mi hija Sara, la luz de mis ojos y el dolor más profundo de mi corazón. Ella ha sido tocada por una maldición que ha destruido toda esperanza en esta casa. Azarías, que había permanecido en silencio, observando con la sabiduría de quien conoce el final antes de que comience, colocó su mano sobre el hombro de Tobías con firmeza que transmitía tanto apoyo como advertencia. Sara ha sido atormentada durante años por el demonio Asmodeo, explicó, con la calma de quien ha visto batallas espirituales incontables veces. Todos los 7 maridos que ha tenido murieron en la noche misma de sus bodas. El mismo destino mortal aguarda a cualquier hombre que intente acercarse a ella con intenciones de amor. Pero, añadió con intensidad que hizo resonar sus palabras con autoridad profética, no puedes permitir que ella continúe cargando este peso sola. Has sido traído aquí por razones que van mucho más allá de tu comprensión actual. Un demonio con nombre propio, Asmodeo, el príncipe especializado en destruir el amor y sembrar muerte en momentos de mayor intimidad humana. Tobías sintió como si un nudo de hierro se apretara en su estómago. ¿Cómo podría considerar acercarse a Sara sabiendo el destino fatal de 7 hombres antes que él? El miedo de convertirse en la 8ª víctima fue tan palpable que casi podía saborearlo como metal amargo. Pero aquí estaba lo extraordinario. Azarías ya tenía la estrategia completa de batalla diseñada en los consejos eternos del cielo, y esos órganos del pez monstruoso finalmente revelarían su poder sobrenatural. Sara se acercó a Tobías con pasos que mezclaban gracia natural con el peso de años de dolor acumulado. Antes de que él pudiera encontrar palabras, ella habló con voz suave, pero marcada por dolor destilado a través de tragedias repetidas. «No merezco amor, Tobías», susurró con honestidad desgarradora. «Todos los hombres buenos que vinieron antes murieron por mi causa. Por favor, no te acerques a mí. Huye mientras puedes. Busca una mujer que pueda darte vida y no muerte».
Esas palabras golpearon el corazón de Tobías con fuerza que superaba cualquier impacto físico. Su alma se apretó ante la angustia evidente de Sara y sintió nacer una compasión tan poderosa que parecía venir de fuente divina. Fue en ese momento crucial que Azarías reveló finalmente la plenitud de su identidad y misión. Tobías dijo con voz que comenzó a resonar con armónicos celestiales: ha llegado la hora de que sepas quién soy realmente y por qué fuiste elegido para esta misión que trasciende la búsqueda de tesoros terrenales. Sus ojos comenzaron a brillar con luz que no pertenecía a este mundo, y su forma parecía expandirse hasta llenar la habitación con presencia que hizo que todos cayeran instintivamente de rodillas. Yo soy Rafael, uno de los 7 arcángeles que están ante el trono del Altísimo. Fui enviado específicamente para guiarte, para entrenarte en guerra espiritual y para darte las armas necesarias para vencer al demonio que ha atormentado a esta familia. Esos órganos del pez que guardaste obedientemente son armas celestiales disfrazadas de elementos naturales. El corazón te dará poder sobre fuerzas demoníacas. El hígado curará la ceguera de tu padre cuando regresemos. Y la hiel miró directamente a Sara con compasión infinita. La hiel, cuando sea quemada como incienso en la cámara nupcial, expulsará para siempre al demonio Asmodeo y romperá la maldición. Esa noche, mientras Tobías y Sara se preparaban para una ceremonia que sería simultáneamente batalla espiritual, Rafael les dio instrucciones precisas. Cuando entren en la cámara nupcial, coloquen la hiel del pez sobre carbones encendidos. El humo llevará el poder del Altísimo para expulsar definitivamente al demonio. Pero antes de que haga efecto, Asmodeo aparecerá en toda su furia. No teman, el poder que han recibido es superior a cualquier fuerza del infierno. La noche llegó con tensión palpable. Siguieron exactamente las instrucciones del arcángel. Colocaron la hiel sobre carbones encendidos y inmediatamente un aroma sobrenatural comenzó a llenar el ambiente. Fue entonces cuando sucedió. Las sombras comenzaron a moverse antinaturalmente, el aire se espesó y un rugido desde las profundidades del abismo resonó por toda la casa. Asmodeo se manifestó en forma que desafiaba descripción humana, presencia de malevolencia pura que hizo temblar los cimientos. Sus ojos ardían como carbones del infierno, su voz como 1000 tormentos simultáneos. No permitiré que rompan mi dominio, rugió con furia que agrietó las ventanas. Pero cuando el humo tocó la forma demoníaca, algo extraordinario sucedió. Asmodeo comenzó a retroceder como si hubiera tocado fuego celestial. Su forma comenzó a desintegrarse, sus rugidos se convirtieron en gemidos de derrota. «El poder del Altísimo te compele», gritó Tobías, encontrando autoridad que nunca supo que poseía. «En el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, abandona esta casa para siempre». Con un último grito de furia impotente, Asmodeo fue expulsado completamente, arrastrado de vuelta al abismo por el poder infinitamente superior del Dios Altísimo. El silencio que siguió fue tan profundo como había sido terrible el rugido. Sara levantó los ojos llenos de teras de gratitud.
Estoy libre, susurró, con voz que redescubría la esperanza. Finalmente estoy libre. Los meses siguientes fueron de bendición tras bendición. Tobías recuperó el tesoro y recibió como dote una fortuna que multiplicó la cantidad original. Pero la mayor bendición estaba por venir. Cuando regresaron a Nínive, siguiendo instrucciones de Rafael, Tobías aplicó la hiel del pez sobre los ojos ciegos de su padre. El milagro fue instantáneo. Tobit no solo recuperó la vista física, sino que sus ojos brillaron con claridad espiritual que revelaba años de caminar por fe en la oscuridad. «Bendito sea el Dios del cielo», exclamó con gratitud eterna. «Él permite que pasemos por el valle de sombra de muerte, pero siempre nos guía hacia verdes pastos». Fue entonces que Rafael reveló completamente su identidad a toda la familia. Su forma humana se transformó, revelando la gloria celestial oculta durante todo el viaje. Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos ante la gloria del Santo, declaró. Fui enviado para sanar a Tobit, liberar a Sara y enseñar a Tobías que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Cuando parecía que Dios se había olvidado, cuando las oraciones parecían sin respuesta, cuando el sufrimiento parecía sin propósito, todo estaba siendo orquestado para este momento de gloria divina. La historia de Tobías no es solo narrativa antigua, es un patrón divino que Dios sigue usando. Es la revelación de cómo el Altísimo opera en las vidas de aquellos que confían en Él, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. ¿Te das cuenta? En este momento hay ángeles asignados específicamente a tu vida. Hay misiones celestiales desarrollándose en tu favor. Hay batallas espirituales siendo peleadas en realms invisibles para asegurar tu victoria. Esas pruebas que has enfrentado, ese pez monstruoso que apareció para atacar tus sueños, todo está siendo transformado por el poder del Altísimo en herramientas para tu destino divino. Los órganos del pez que Dios te ha dado, esas experiencias extrañas, esas lecciones que no entendías, esos momentos de crisis que te fortalecieron, son exactamente las armas espirituales que necesitarás para vencer los demonios que intentan impedir tu propósito eterno. Si esta historia ha tocado tu corazón, declara en los comentarios: creo que Dios tiene ángeles asignados a mi vida y que mi victoria ya está asegurada en los cielos. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que no está solo en sus batallas, que el mismo Dios que envió a Rafael tiene ayuda celestial diseñada específicamente a las pruebas que está enfrentando. Que el Dios de Tobías, que nunca cambia, que sigue enviando ángeles para proteger y guiar a sus hijos, bendiga abundantemente tu vida y te revele los secretos celestiales que necesitas para caminar en victoria completa. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén.